un podcast de Cooperativa. La raíz de la ciencia. Es una presentación de Cooperativa Podcast y el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. ¿Cómo influyen los bancos en la estabilidad de un país cuando éste entra en una crisis económica? ¿Cómo se regulan los mercados? Comprender y responder estas preguntas es clave para poder poner frenos ante la caída masiva de la economía de un país o incluso del mundo. Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philippe Debye fueron galardonados con el Nobel de Economía por ayudar a entender mejor estas preguntas, y conversamos en más profundidad de este tema junto al Dr. José de Gregorio, aquí en La Raíz de la Ciencia. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Las crisis económicas son un problema que enfrentamos cada cierto tiempo con mayor o menor frecuencia. Pero, ¿qué hace que una crisis pueda tener consecuencias desastrosas? Por ejemplo, en el año 1929, en lo que conocemos como el Jueves Negro, se desplomó la Bolsa de Valores de Nueva York y generó la peor crisis económica de tiempos modernos y quizá de toda la historia. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿esto podría volver a pasar? ¿Qué aprendimos de la Gran Depresión? ¿De la crisis económica de los años 80? ¿De la crisis asiática? ¿De la crisis subprime? Entre tantas otras que nos puedan ayudar a sortear mejor las que estamos viviendo o que vengan en el futuro. Una de las cosas que hemos aprendido es que durante una crisis, los colapsos bancarios solo profundizan el desastre. Los economistas Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philippe Debye, a principios de los años 80, pusieron las bases de esta investigación y también de por qué tenemos bancos, además de cómo convertirlos en instituciones más resistentes frente a una crisis. Sus análisis han tenido una gran importancia práctica a la hora de regular los mercados financieros y hacer frente a las crisis financieras. En palabras de John Hasler, miembro del Comité Nobel, Bernanke demostró en un trabajo de 1983, con análisis estadístico y fuentes históricas, que el pánico bancario conducía a la quiebra de los bancos y que este fue el mecanismo que convirtió una recesión relativamente ordinaria en la depresión de los años 30, la crisis más dramática y severa del mundo que hemos visto en la historia moderna. Pero, ¿por qué ocurre o qué es el pánico bancario? Básicamente, para que la economía funcione, necesitamos de al menos tres partes: alguien que tenga dinero, alguien que lo necesite y una persona que pueda mediar entre ambos. Ya verás por qué este último es importante. Los bancos son capaces de juntar a muchos ahorradores y luego prestar el dinero a quienes invierten, por ejemplo, una constructora o una persona que quiera comprar algo, como una casa o un departamento. El problema es que existe un conflicto. Los ahorradores quieren tener acceso instantáneo a su dinero en caso de tener alguna urgencia, mientras que las empresas y los propietarios de viviendas necesitan saber que no se verán obligados a devolver sus préstamos antes de tiempo. En su teoría, Diamond y Debye muestran cómo los bancos ofrecen una solución óptima a este problema. Al actuar como intermediarios que aceptan depósitos de muchos ahorradores, los bancos pueden permitir a los depositantes acceder a su dinero cuando lo deseen, al tiempo que ofrecen préstamos a largo plazo a los prestatarios. Pero hay un problema, y es que cuando se producen rumores de un posible colapso bancario, en esa situación, muchas personas podrían ir al banco a tratar de sacar su dinero y efectivamente hacer colapsar al sistema, pues el banco no es capaz de devolver de forma inmediata a todas las personas su dinero de forma simultánea, pues lo tiene prestado a inversionistas o personas que han pedido créditos a largo plazo. En este sentido, se produce una especie de profecía autocumplida. Es decir, se rumorea que puede colapsar, la gente se asusta, actúa, y esa acción masiva es la que produce el colapso. Los galardonados mostraron que esta peligrosa dinámica puede evitarse si el gobierno proporciona un seguro de depósitos y actúa como un prestamista de última instancia para los bancos. De esta manera,
se puede, por así decirlo, estabilizar y calmar al mercado y a las personas. Pero quizá nos preguntemos, ¿acaso no es que el libre mercado se regula a sí mismo? ¿Y si quiebra una empresa o banco, surgirán otras para suplir esa carencia? Diamond demostró que los bancos son más adecuados para evaluar la solvencia de quienes piden un préstamo, es decir, si quienes piden dinero pueden devolverlo, y al mismo tiempo garantizar que estos se destinen a buenas inversiones. Por otro lado, Bernanke concluyó que en la crisis de 1929, cuando los bancos se derrumbaron, se perdió una valiosa información sobre los prestatarios, que no pudo ser recreada rápidamente. La capacidad de la sociedad para canalizar el ahorro hacia inversiones productivas se vio así gravemente mermada. Sin duda, este es un tema muy relevante en estos tiempos y queremos conversar en mayor profundidad sobre esto y otros temas de economía junto con el doctor José de Gregorio. Es un gusto tener al doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y expresidente del Banco Central, ministro de Economía, Minería y Energía, José de Gregorio. Bienvenido a La Raíz de la Ciencia. Hola, ¿cómo estás? Gusto de hablar contigo. Según su perspectiva, ¿qué tan relevante y aplicable a la economía actual son las investigaciones de los galardonados con el Nobel de Economía? Bueno, yo diría que son muy importantes, tanto desde el ámbito teórico, analítico, particularmente están los trabajos de Diamond Digby, y también de revisar la experiencia y lo que hizo en sus estudios de la Gran Depresión Ben Bernanke. Y hay que separar, ellos tienen muchas cosas en finanzas, pero en particular por lo que les dan el premio y que tiene que ver con el tema de preocuparse de la fortaleza del sistema financiero, cómo los sistemas financieros pueden ser sujetos a corridas bancarias. ¿Y por qué pueden estar sujetos a corridas bancarias? Es muy sencillo. Los bancos, nosotros les pasamos plata que podemos sacar en cualquier momento y ellos la prestan a largo plazo. Y ellos no tienen toda la plata, la tienen puesta a largo plazo, por lo tanto ellos pueden ir pagándole a los clientes que vienen, pero no todos de una vez. Entonces ellos dicen, ¿qué pasa si en un momento la gente dice, ¿sabes qué? Al banco no le va a alcanzar la plata. Van todos a buscar la plata y efectivamente no le alcanza. Es un equilibrio malo, pero equilibrio al fin y al cabo. Y todo el mundo saca la plata, pero no la sacan todo. Hay unos que se quedan sin poder sacarla. Tenían razón y funcionó y colapsó el sistema financiero porque los bancos no pudieron responder. Esa es como la idea y eso fue lo que ocurrió en gran parte en la Gran Depresión con las corridas bancarias. ¿Y qué cosas ocurrieron después? Dos cosas como bien fundamentales post Gran Depresión. Primero, que el Banco Central es el prestamista de última instancia. ¿Qué significa eso? Que si alguien hay una corrida bancaria y está todo el mundo retirando la plata del banco, el Banco Central le provee toda la liquidez que necesita. Se la presta, después se la tiene que devolver y lo castiga. Con intereses. Con intereses, sí, y con intereses altos y caros porque superan los límites. Entonces, es costoso. En el fondo, nunca un banco quiere llegar a eso porque le va a costar mucho después pedirle la liquidez al Banco Central. Y por el lado de la gente, para que no vaya al banco a sacar su plata, tienen seguro de depósito. El seguro de depósito dice a la persona, sí, pero no se preocupe, si el banco no tiene plata, usted tiene un seguro estatal, por el cual también se paga. O sea, no es gratis el seguro. Entonces, todo eso hace que eliminamos estos equilibrios de corrida bancaria. Hay una cosa que hay que destacar, como el sistema financiero, que se sofisticó mucho para la crisis financiera 2008-2009, donde ahí los que hicieron las corridas bancarias no fueron los ciudadanos, sino que fueron los grandes prestamistas de corto plazo en el money market, y el sistema colapsó. Pero el sistema colapsó transitoriamente porque hubo los mecanismos y las herramientas a los bancos para proveer liquidez. La Gran Depresión fue tremenda, el desempleo subió a 30%, el mundo se demoró en recuperarse 10 años. La crisis financiera internacional salimos en 2 años. Se impusieron muchas nuevas regulaciones, ¿no es cierto? Porque había mucho toma de riesgo, escondían los balances. ¿Me mencionas justamente esa crisis inmobiliaria, como esa burbuja también? Eso pasó, eso fue lo que pasó. Y que al final después nadie se pone en el escenario neológico. ¿Qué pasa si las casas dejan de seguro, caen 10%? Donde gran cantidad, y en Estados Unidos sobre todo, gran cantidad de la gente toma deuda y llega un momento en que lo que estás pagando es más de lo que vale la casa, o la casa bajó de precio y tú le dices al banco, le devuelvo la casa y no le pago más. Ahora, fue una crisis bastante bien manejada, aparte de Bernanke que estaba y sabía los problemas que tenían, y el sistema bancario no colapsó.
colapsaron un par de instituciones, Lehman Banco. Brothers, Bear Stearns y también en algunas compañías de seguro. Pero no pasó nada de eso en la economía emergente. En Chile no hubo problemas financieros por una semana, un par de días, pero no hubo crisis financiera. Por eso hay mucha gente que le gusta decir, no le gusta hablar de la crisis subprime, sino que dice la crisis del Atlántico Norte. Son los países desarrollados los que tocan eso. Me pareció muy interesante cuando conversaba de, los bancos y cómo el Estado protege. Y a veces uno piensa, ¿los Estados salen a proteger realmente a los bancos o es mucho más allá de la protección que se busca? Eso es interesante porque uno da la impresión de que uno dice, sí, el Estado se dedica a salvar a los bancos. Claro. No. Los bancos pagan un costo por eso y el costo es la regulación. Tú tienes razón, si yo salvo a los bancos, si siempre voy a estar ahí para salvar a los bancos, incondicional, los bancos se van a portar de manera irresponsable. Van a tomar más riesgo, van a tratar de ganar más plata, porque, pongámoslo así, saben que si ganan la plata es para ellos y si la pierden se pone el Estado. Por lo tanto, tú tomas más riesgo. Entonces, a cambio de proveer estos seguros, hay regulación. Los bancos no pueden hacer lo que quieran. Los bancos son bastante regulados, son muy regulados. En países como Chile son muy regulados. Y además, las regulaciones son tal que si el banco entra en falencia, por ejemplo, tú lo vas a rescatar, rescatas la operación de los clientes, pero tienes que hacer perder a los dueños. Esa es otra cosa que también no es tan común escuchar. Que también pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos siempre hay una discusión y que generó mucho malestar, que a pesar de que los bancos colapsaban, los ejecutivos tenían paracaídas de oro. Pero en Chile, la crisis financiera de los 80, los banqueros terminaron muchos presos y pierden. Y eso es bien importante. Es como los procedimientos de bancarrota también. Los procedimientos de bancarrota, el propósito es salvar la actividad económica. ¿Cuándo una empresa cae en bancarrota? Cuando debe más de lo que tiene. No es sencillo. Entonces lo que uno tiene que hacer es, pero lo que tiene vale. Imagínate una empresa que preste servicio de utilidad pública, cualquier empresa que tenga así como una relevancia importante, quiebra la empresa. Tú quieres que la actividad que hace la siga haciendo. Tú tienes que limpiar lo que debe. Y ahí uno tiene que empezar a decir que paga el costo, los que prestaron, si hubo bancos, si hubo bonos, los accionistas, hay toda una manera de hacerlo. Y lo que se hace es arreglar eso para que la empresa siga operando, y lo importante es que estos procedimientos siempre eviten el riesgo moral, no tiene que ver con ética, se llama riesgo moral a esto de que cuando tú tienes algo que te puede beneficiar, te hace cambiar tu conducta. El caso más clásico, si tú tienes un seguro de auto y airbags y el auto es seguro contra todo, no le va a pasar nada, tú probablemente aumentes tu velocidad y andes más rápido y tomes más riesgo. Entonces, precisamente, lo que uno quiere evitar es el riesgo moral. Por eso, la contraparte de todo esto es regulación. Algunas cosas que se vean, por ejemplo, para la economía actual en Chile, quizás. Lo que pasa es que Chile tiene un problema coyuntural y de mediano plazo complejo, ¿no? El problema de mediano plazo en Chile es que somos una economía donde la productividad ha crecido poco. Y tenemos que preguntarnos qué hacer para ser más productivos. Productividad es hacer las cosas con los mismos recursos, pero mejor. Es decir, yo con el mismo esfuerzo trabajo, con la misma maquinaria, hago más. ¿De dónde viene? Entonces todos decían, sí, la estabilidad macroeconómica, el TPP-11, empezamos, ya, tenemos muchas cosas. Pero hay una cosa que es súper importante y muy destacada en Estados Unidos, en el cual el aumento de productividad se produce por dos razones, o de dos maneras, de dos mecanismos. Primero, porque las empresas se hacen más productivas. Pero segundo, y muy importante, y yo tengo la sensación de que en Chile no hemos sido capaces de tomarlo en serio, es porque los recursos se van de sectores y empresas improductivas a productivas. Es decir, una cosa es que todos son más productivos y otra cosa es que los improductivos dejan espacio para que crezcan los productivos. El caso de México, el caso más dramático. México es un país que tiene tratado de libre comercio, nunca creció más que Estados Unidos. Ya está pegado a Estados Unidos. Tiene un tratado de libre comercio. Y cuando tú ves el caso mexicano más en detalle, el gran problema es que ellos tienen una sociedad dual, en la cual tienen empresas prósperas, sectores pujantes, pero el Estado ha tendido a favorecer un sistema relativamente informal de empresas pequeñas, de empresas ineficientes en los distintos estados, muy, muy ineficientes, donde al final a ti te conviene mejor estar en esa empresa en términos de pagar menos seguridad social, menos impuestos, tienes beneficio a tratar de crecer y tener una empresa más grande. Ese es un tema que tenemos que resolver
que requiere flexibilidad, hay que proteger a la gente, hay que ayudar, pero hay que ayudar que la gente se mueva y que la actividad económica se mueva y nos vayamos orientando. Esto no es decir vamos a cambiar la matriz productiva y un creativo sentado en una oficina decir cuál es la matriz productiva. Vamos a cambiar la matriz productiva el día que permitamos también que la sociedad, que la gente, que las personas, que las empresas empiecen a buscar y empiecen a ampliarse donde son más productivos. Ahí tengo yo una crítica y te la voy a decir. Yo tengo un problema que en Chile se suba el salario mínimo y harto, y que se suba de manera gradual, porque uno no puede perjudicar a la empresa de una. Pero el Estado no puede estar subsidiando a quienes no pagan el salario mínimo, que es lo que están proponiendo, ¿no es cierto? Y la segunda cosa que yo creo que tenemos un problema a corto plazo. El problema a corto plazo es que nuestra economía creció excesivamente el 2021. El impulso que tuvo el 2021 fue excesivo, es decir, no fue bueno, fue demasiado. Hubo un impulso de cerca de 30 puntos del PIB, ni un país del mundo tuvo eso. Por los retiros de los fondos de pensiones, 18 puntos, y una política fiscal de 12 puntos, que debería haber sido el 2020, cuando nos estábamos muriendo, que el 2021. Eso hizo que la economía creciera mucho, eso hace que nuestro problema inflacionario sea más alto, eso significa que tenemos que frenar la economía. Pero también estamos en una fase en la cual la gente dice incertidumbre, se invierte menos, se hace menos cosas. Estamos en una fase donde la parte negativa, o sea, los escenarios negativos no son descartables. Y eso te hace tomar mucho más cautela. Si yo voy a hacer una gran ampliación en una empresa, puedo decir, esperemos un año, esperemos 2 años, veamos. Además, hoy día con los capitales se pueden mover por cualquier país si no invertimos en otra parte, lo podemos hacer acá, porque uno tiene que sacarle retorno a la inversión. Y eso puede causarnos el próximo año una caída bastante importante en la actividad económica, lo cual obviamente es un problema para un país que tiene muchas falencias y muchos problemas sociales que resolver. Doctor José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central y exministro también, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en La Raíz de la Ciencia. Ha sido un gusto, nos encontramos en otra. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o tu plataforma de audio favorita. La Raíz de la Ciencia es una presentación del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.